¿Sabías que la geometría es la base de muchas áreas del conocimiento, desde la arquitectura hasta la física? En este video, estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la UNAD, del grupo 11 del curso de geometría plana, vamos a aplicar conocimientos adquiridos durante las primeras unidades del curso para solucionar 5 ejercicios. Iniciamos con los participantes, con mi persona, Jennifer Giraldo López. Heidi Julia Álvarez Rojas. Saludos, Fernando Andrés Valencia Soto. Y finalmente, Juan Carlos Hurtado Soto. Bueno, iniciando, daremos paso al compañero Fernando que va a dar la solución al ejercicio 1. Ejercicio 1. El ejercicio 1 dice que los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5 pulgadas, por lo que hay que construir el triángulo y calcular su perímetro y su semiperímetro, tanto en pulgadas como en centímetros. Y se debe tomar como valor de la pulgada 2,54 centímetros como tal. Entonces, si bien esto lo podemos graficar en GeoGebra, se puede observar en esta parte que ya está elaborado en GeoGebra. Más adelante explicaré cómo se elaboró. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que los lados de este triángulo son 3, 4 y 5 pulgadas. La pregunta es si el triángulo existe en verdad. Entonces, lo que debemos hacer es comprobar si cumple con la desigualdad triangular. ¿Qué significa esto? Es que las longitudes de dos lados siempre tienen que ser mayores que la del tercer lado. Y miremos esto. Si sumamos acá, por ejemplo, 3, este lado, 3 más 4 nos da 7 y es mayor que 5. Si sumamos, por ejemplo, 3 más 5 nos da 8 y es mayor que 4. Y si sumamos, por ejemplo, 4 más 5 es 9 y es mayor que 3. Por lo tanto, ahí podemos observar que cumple con esa desigualdad triangular, entonces el triángulo sí existe. Además, si observamos, se trata de un triángulo rectángulo porque cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Entonces, miremos esta parte. Lo que nos toca hacer ahora es calcular el perímetro y el semiperímetro en pulgadas. Bien, entonces en este caso tenemos que el perímetro es simplemente la suma de los tres lados. Entonces, 3 más 4 más 5 nos da 12 pulgadas. Pero el semiperímetro tiene una fórmula diferente y es perímetro sobre 2. Por lo tanto, 12, que son unas pulgadas, sobre 2 nos da 6 pulgadas y ahí tenemos entonces las medidas en pulgadas. Sin embargo, lo que nos piden es ahora la conversión en centímetros, por lo que al principio nos dieron esta medida como tal, que cada pulgada equivale a 2,54 centímetros. Por lo tanto, para convertir el perímetro y el semiperímetro, lo que tenemos que multiplicar. Entonces, aquí hacemos la conversión, PSM, perímetro, centímetros como tal. Hacemos la multiplicación de 12 pulgadas por 2,54 y nos da 30,48 centímetros. Y lo mismo para el semiperímetro, multiplicamos. Y dice entonces 6 pulgadas por 2,54 nos daría 15,24 centímetros. Así que de esta manera, el perímetro en centímetros es 30,48 centímetros y el semiperímetro es 15,24 centímetros. El ejercicio número 2, que es, si el perímetro de un hexágono regular inscrito en una circunferencia es igual a 48 centímetros, calcular el diámetro de dicha circunferencia. Bueno, para tener en cuenta, el hexágono es una figura que consta de 6 lados. El perímetro es la suma de todos los lados de dicho hexágono. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto en la circunferencia y el diámetro es la distancia total. Acompáñenme a resolver el ejercicio. Bueno, para desarrollar ese ejercicio usaremos la relación entre el perímetro del hexágono regular inscrito en una circunferencia y el radio de la circunferencia. Bueno, acá sabemos que el perímetro es 48 centímetros. Entonces, para hallar en este caso el radio, vamos a dividir el perímetro que es 48 centímetros dividido el número de lados del hexágono, que en este caso sería 6. Entonces, 48 dividido 6 me va a dar entonces 8 centímetros. Bueno, para encontrar entonces finalmente el diámetro, un hexágono regular inscrito en una circunferencia tiene lados iguales de longitud de radio de la circunferencia y la longitud está por el radio. Bueno, entonces
Vamos entonces a despejar el diámetro, que es el doble del radio. Ahí con el doble de radio, o sea que sería 2 por en este caso 8 centímetros, nos va a arrojar el resultado de 16 centímetros. Quiere decir que ese es el diámetro de la circunferencia con un perímetro de 48 centímetros. Muchas gracias. Ejercicio 3. Construir un triángulo que tenga un ángulo que mida 60 grados y los lados que lo forman midan 3 y 4 pulgadas. Trazar las tres medianas y señalar el baricentro. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos como tal que debemos construir el triángulo. Para ello seguiríamos estos pasos. Primero, dibujaríamos como tal el segmento de 3 pulgadas, que sería este como tal, que será uno de los lados del triángulo. A este lado lo llamaríamos como tal AB. Desde el punto A, entonces, trazamos otro lado de 4 pulgadas, de acá a acá, formando un ángulo de 60 grados con base a este punto. Bien, aquí nos quedaría el ángulo de 60 de grados como tal, y a este lado lo llamamos AB, AC, a este lo llamamos BC como tal para completar el triángulo. Entonces, si bien en este momento tenemos el triángulo solicitado, un ángulo de 60 grados y lados de 3 y 4 pulgadas que forman ese ángulo como tal. ¿Qué seguiría? Bueno, lo que seguiría con respecto a eso es calcular el tercer lado. ¿Cómo lo hacemos? Que es el lado BC. Tenemos que calcularlo y se haría de la siguiente manera. Usamos la ley de los cosenos. La ley de los cosenos dice que el lado C para calcularlo tendría que estar al cuadrado y sería igual al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo del vértice principal. En donde tenemos que A es igual a 3, B igual a 4 y el coseno pues es igual a 60, que aquí están los datos como tal, la información. Sustituiríamos los valores en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera, que C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más B 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 y al hallar en la calculadora el coseno de 60 nos daría 0.5. Al hacer este procedimiento nos daría 13 como tal. Sin embargo, esa no es la respuesta porque como la fórmula dice que es el lado C al cuadrado, por lo tanto este 2 propone una raíz cuadrada, por lo que la raíz cuadrada de 13 sería entonces aproximadamente 3,61 pulgadas como tal. Entonces, así que el tercer lado mide aproximadamente 3,61 pulgadas. Ahora, lo que sigue es el trazado de las medianas. ¿Cómo es el trazado de las medianas? De la siguiente manera. Vamos a trazar las tres medianas y una mediana es un segmento que conecta eh, desde cada vértice, del punto medio del lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el ejemplo como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el punto medio de cada lado del triángulo. Y lo segundo es trazar el segmento desde cada vértice hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Cómo lo hacemos? Miremoslo así, de esta manera. La mediana desde A la mediana desde A va hasta el punto medio del lado BC, que sería este lado medio BC. La mediana desde B, desde acá, va hasta el punto medio del lado AC. Y la mediana desde C va hasta el punto medio del lado AB. Así tendríamos entonces como tal las medianas. Y lo último que nos quedaría es el baricentro, el punto donde las tres medianas se intersectan. Entonces ese es el baricentro, ese punto es muy especial porque es el centro de gravedad del triángulo. Además, tiene una propiedad muy interesante y es que divide cada mediana en una proporción o razón de 2:1. Es decir, que está a 2/3 de la distancia desde el vértice hasta el punto del lado opuesto. Quiero compartir con ustedes el desarrollo y la explicación del ejercicio número 4. La apotema de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 metros de radio si el lado del cuadrado mide 3 raíz de 2. Quiero comenzar definiendo algunos términos, como es la apotema, que es la distancia desde el centro del polígono, en este caso el cuadrado, hasta el punto medio de uno de sus lados. También cuál es el cuadrado inscrito. Ese cuadrado es el que cuyos vértices tocan la circunferencia. Y para el desarrollo de este ejercicio vamos a tener en cuenta algunos pasos. El paso número 1 es comprender la relación entre el lado del cuadrado y el radio. Y para esto vamos a tener en cuenta esta fórmula que es R igual a L dividido raíz de 2. Esto con el fin de comprobar si el radio que nos están dando es correcto. Y lo que hacemos es sustituir, reemplazar L por el valor del lado, que es 3 raíz de 2. Luego lo que hacemos es simplificar las dos raíces, teniendo en cuenta que una está multiplicando y la otra está dividiendo, nos permite como cancelarla. Y nos va a quedar como resultado R igual a 3 metros, lo que nos confirma que el radio que nos dieron es correcto. Bueno, y el paso número 2 sería calcular el apotema. Y para esto utilizamos el teorema de Pitágoras. Entendiendo que es un triángulo rectángulo formado por la apotema, la mitad del lado del cuadrado y el radio, se tiene lo siguiente. Es importante identificar primero los elementos.
¿Cuáles son los elementos según el teorema de Pitágoras? Pues la hipotenusa y sus catetos. En este caso, la hipotenusa sería el radio de 3 metros. Uno de los catetos sería el apotema y el otro sería lado dividido 2. La aplicación del teorema de Pitágoras. Para esto tenemos en cuenta pues como la fórmula del teorema, que es hipotenusa al cuadrado igual a los dos catetos al cuadrado. En este caso, reemplazamos o sustituimos los valores, como nos lo indica pues como la imagen. R al cuadrado igual a al cuadrado más L dividido 2 al cuadrado. Reemplazamos R por 3, que es del radio, reemplazamos lado, que es 3 raíz de 2, y lo que hacemos luego es calcular, teniendo en cuenta pues como los valores, ¿cierto? Entonces 3 al lado sería 9 y 3 raíz de 2 nos daría 18. En este caso se aplicaría la propiedad de la racionalización. Entonces por eso nos daría 18. Bueno, luego dividimos 18 entre 4 nos da 4.5. Y ya por último lo que hacemos es despejar el cateto, en este caso el cateto que corresponde al apotema, y nos queda a al cuadrado igual a 9 menos 4.5. Esto nos da luego 4.5 al realizar la operación entre 9 y 4.5. Bueno, y ya por último, lo que hacemos es de nuevo aplicar como la propiedad de la racionalización, y de esta manera nos queda como resultado el apotema de 2.12 metros después de hacer la operación y el cálculo. Finalmente, la apotema al cuadrado escrito en una circunferencia de 3 metros de radio con lados de longitud de 3 raíz de 2 es aproximadamente 2.12 metros. Muchas gracias. Bueno, el ejercicio 5 nos dice así: calcular el lado del octágono regular inscrito en la circunferencia cuyo radio es igual a 2 raíz de 2 metros. Bueno, para entender el problema, primero vamos a definir qué es un octágono y cuál es la relación con la circunferencia. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos iguales. La relación del octágono regular y la circunferencia se establece cuando el octágono está inscrito en la circunferencia, es decir, que todos los vértices del octágono tocan la circunferencia y estos comparten el mismo centro, tanto la circunferencia como el octágono, así como lo visualizamos en la imagen de la izquierda. Bueno, para calcular el lado del octágono podemos utilizar la siguiente fórmula, que es lado es igual a radio, que es R, por raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de 360 grados sobre 8. Podemos sustituir la fórmula así. Radio, que es igual a 2 raíz de 2 por raíz cuadrada de 2 y vamos a simplificar esta parte, del paréntesis. Entonces nos quedaría 1 menos, 360 dividido 8 da 45 grados y coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Y como esto es negativo, queda con el mismo signo. Entonces así quedaría la fórmula simplificada. ¿Qué vamos a hacer? Teniéndolo esta fórmula, vamos a simplificar aún más esta parte del paréntesis. Vamos a hacer la operación de 1 menos raíz de 2 sobre 2. Al hacer esto, nos queda de la siguiente fórmula. 2 raíz de 2 por raíz cuadrada de 2 por menos 2 menos raíz cuadrada sobre 2. Como este 2 de acá está dividiendo y este multiplicando, los cancelamos y nos queda así. 2 menos raíz de 2. Al tener esto, vamos a hacer el cálculo numérico. Para facilitar el cálculo numérico, vamos a hacer primero lo del paréntesis de la raíz. Entonces, 2 menos raíz de 2 es un aproximado de 0,586. Y esto le vamos a sacar la raíz cuadrada, como lo tenemos acá, que sería un aproximado de 0,775. Después vamos a sacar el aproximado del lado izquierdo, de 2 raíz de 2, que es igual a un aproximado de 2,828. Vamos a multiplicar estos dos aproximados, el del lado izquierdo y el del lado derecho, para darnos multiplicar 2,828 por 0,775, que nos daría un total del lado que es igual a 2,16 metros. Ese es un aproximado. Muchas gracias. Esperamos que estos ejercicios hayan resultado interesantes y ayuden a comprender mejor las aplicaciones de la geometría plana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.